¿Es la pintura un vehículo para entender la realidad? ¿O tan solo se trataría de una sustancia simbólica en una época en la cual el minimalismo, el arte conceptual y la pintura abstracta dominaban todo el panorama? Nuestro protagonista de hoy decidió, junto con sus compañeros y colegas de la ciudad de Londres, reivindicar a la figura humana como el centro del motivo de su pintura. Hoy hablamos de Leon Kossoff. Pero, ¿quién es Leon Kossoff? Kossoff no es uno de los pintores más reconocidos o más populares, sin embargo, es uno de los más importantes por pertenecer también a esa escuela de Londres que comentábamos en el vídeo de uno de sus mejores colegas, que fue Frank Auerbach. De hecho, si vienes del vídeo anterior, probablemente estés viendo ciertas similitudes e incluso puedas llegar a confundir alguno de esos retratos matéricos, llenos de impastos, de un óleo que va a salir del lienzo, que no soporta casi la tela y se tiene que pintar en contrachapados, una pintura que parece casi un pastel, una masa, y roza con los límites de lo que entendemos como escultura y pintura bidimensional. Sin embargo, a pesar de que estilísticamente sean inseparables, Auerbach y Kossoff, si profundizamos en la obra de cada uno, vamos a ver grietas y distinciones que los hacen realmente muy distintos. Quédate si quieres descubrirlo. Kossoff es de los pocos miembros de la Escuela de Londres que efectivamente sí que era de Londres, aunque tenía orígenes judíos, rusos. Leon Kossoff estudió en varias escuelas de Londres, no solo el Royal College posteriormente, sino también en St. Martin's, y en general tuvo una educación artística muy completa, con muy buenos profesores, algunos reconocidos, y allí, en este periodo de aprendizaje, fue donde acabó conociendo a un alumno de estos profesores, que fue Frank Auerbach. Ambos tenían una visión muy similar del arte, de la pintura, y una manera de entender y de contestar a las principales corrientes del momento, que no solo eran similares, sino complementarias. Ambos usaban el impasto como método de pintura, ambos querían tratar la realidad y los motivos tradicionales de la pintura representativa o figurativa mediante técnicas que eran claramente expresionistas o que simplemente formaban parte de lo que contestaban. Esta es una característica que ya vimos en el vídeo anterior, pero lo recuerdo por si acaso. Mediante el uso de técnicas puramente contemporáneas para mediados del siglo XX que se utilizaban en la pintura abstracta, métodos que eran claramente conceptuales, como ir distorsionando un motivo de forma obsesiva hasta que no queda nada reconocible, pero que parte de algo que es claramente basado en la realidad, como por ejemplo voy a pintar un retrato que va a acabar siendo una masa de pintura prácticamente abstracta, donde no puedes identificar rasgos, sino que realmente es eso, una masa, una cabeza abstracta que podría ser de cualquiera, pero que está basado en la repetición y la reiteración del motivo enfrente, de la presencialidad del motivo que quieres retratar, de modo que esos métodos tradicionales, mediante la aplicación de un contexto contemporáneo, acaban dando como resultado una pintura totalmente distinta, de corte expresionista, pero que no acaba de ser abstracto, que reinventa o renueva un poco una figuración que venía un tanto estancada. Esa es la característica principal de la Escuela de Londres, ser el eslabón que continúa la pintura figurativa al mismo tiempo que existe una tendencia abstracta, conceptualista o también minimalista. No es que una cosa sea mejor que la otra, sino que se trataría de una reivindicación de que el arte no tiene por qué estar al servicio o al dominio de la institución o del mercado puramente. Con esto quiero decir, si en un momento dado las instituciones, el mercado del arte, los críticos o lo que entendemos como escena artística, como mundo del arte con mayúsculas, no anula la posibilidad de recorrer otros caminos, aunque no sean los más populares, porque luego además suele ser cíclico y aquí ha estado la demostración que en tiempos actuales este tipo de pintores tienen una mejor relectura e influencia y peso en las nuevas generaciones que el arte conceptual o que el minimalismo y otra serie de corrientes que en su momento fueron lo más. Aquí entraríamos en un debate que ya tocamos en el vídeo de Auerbach, y es que es injusto también equipararlo porque parte de la gracia del arte conceptual era anular las cuestiones filosóficas que se estaban tocando, como la obra física, esa materialidad del objeto que acaba siendo subyugado por un mercado, por una institución, y paradójicamente en esa lucha
acabó convirtiéndose en el statu quo de estas instituciones. Pero al mismo tiempo, esta paradoja fue la que permitió que en ciertos campos de la pintura que hasta entonces habían sido eso mismo que está ocupando ahora otras corrientes artísticas, se liberase de esa carga, de modo que existieran pintores como Kossoff o como Auerbach que pudiesen explorar libremente nuevas formas de pintar sin una dependencia tan brutal de satisfacer todo lo institucional o todo ese mercado. Esto es interesante también porque al analizar la obra de Kossoff, en concreto, vamos a ver que estéticamente no es placentera o no intenta satisfacer la parte más, digamos, decorativa, entre comillas, o un poco hedonista de las artes, ¿no? Son colores fríos, son colores terrosos, son pinturas que no pretenden tener composiciones bellas, ¿no? Recargadas, sino que a través de la figuración exploran el lado más crudo. Son cuadros, métodos de pintura que intentan sublimar la realidad más real que puedan sentir ellos en su vida diaria. Si voy a la estación de tren cada día porque me tengo que mover del estudio a casa o tengo que... Ese momento o esa realidad es la que obsesivamente voy a tocar en un lienzo, repetidamente a través de miles de dibujos, de miles de capas de pintura hasta que obtengo ese resultado en el cual he sublimado una realidad que no quiere ser adornada, pero que al mismo tiempo que es figurativa acaba siendo tremendamente abstracta. No es pararse en la estación y retratar como le sucedía a Monet en Saint-Lazare y toda esta serie de cuadros, esa manera de entender la figuración y los momentos o el entorno urbano. Es como si fuese la literatura que se está metiendo en un ambiente de forma más costumbrista, cruda y real, tratando de extraer todas esas capas que existen y que nos están diciendo algo, pero utilizando el método de la pintura. Por eso, con la pregunta que abríamos hoy, este vídeo es tan importante para un artista como Kossoff. La pintura es el vehículo a través del cual se va a entender la realidad. Si tenemos esto en mente, tenemos desbloqueada toda la obra de Kossoff, porque para él todo lo demás no importa tanto y de hecho su pintura va a ser muy regular, no va a cambiar mucho, porque él está pendiente de otras cosas y no es lo importante la pintura sino el método, ¿no? El cómo él está entendiendo la realidad a través de esto. Pero leamos una frase suya que dejará más claro todo esto. Un pintor está comprometido con un determinado proceso de trabajo y su obra debe conseguir que la pintura se refiera a su manera de ver y de estar en el mundo. Kossoff, en este caso, va a adoptar la posición del fotógrafo de calle, pero utilizando la pintura y cambiando los métodos. La observación es su principal herramienta, la obsesión, la observación y el estudio prácticamente, vamos a poner entre comillas, científico, del mundo que le rodea, utilizando un mecanismo totalmente poético como puede ser la pintura. ¿Qué consecuencias estéticas tiene esto? Porque al final el arte entra por los ojos, y esto es una contestación que, de nuevo, yo veo claramente conceptual, pero aplicado a la pintura, por eso nunca hay que cerrar las casillas y decir, no, el arte conceptual es esto, el arte abstracto era lo otro, entonces esta gente contesta y ya está. Es una forma de poder comprender rápidamente ciertas facetas o mecanismos o corrientes artísticas para clasificarlas, pero si nos vamos metiendo, vamos a ver cómo las barreras se difuminan, porque al final ser contemporáneo es participar de ese tiempo. Es como hoy en día no está de moda a lo mejor en el mercado o en la institución de forma oficial el arte figurativo académico, pero eso no significa que hayan millones de personas en el mundo que estén trabajando ese método y que a través de eso también expresen algo contemporáneo. Es más, puede haber una retroalimentación y alguien que se dedica a hacer lo más abstracto del mundo o métodos de pintura que no tienen nada que ver, acaba utilizando técnicas de aquello y acaban convergiendo en puntos en común que son más enriquecedores para la cultura y separarlos es directamente ridículo o absurdo. Esto lo aclaro porque para entender a Kossoff hay que ahondar en este punto. Kossoff con su obra obliga a observar también, obliga a que metas tu dedito y tus ojos en las obras suyas y las recorras. No puedes ver un cuadro separado y entenderlo como una obra maestra colgada en un museo que explica todo, una época y un tal, ¿no? Que es un poco esa trampa de la historia del arte, de llego, veo las Meninas, llego y veo las Señoritas de Aviñón, y esa gran obra maestra hace que todo lo demás sea menos importante y simplemente
sea como una especie de guindilla de los pasteles, o si tú estás muy metido pues para recorrer más caminitos y hacerte el listo. En el fondo, aquí Kossoff, con este tipo de obras, y ya lo hemos tratado en muchísimos artistas así más raros, menos reconocibles, menos populares, te están obligando a adentrarte en el recorrido de la obra, a observar, a analizar, a tener que descubrir. Es como un fotolibro. Esa fotografía, ahora hablando de Londres, me imagino el fotolibro de Sergio Larraín, el fotógrafo chileno, con el prólogo de Bolaño también. Ese libro es fácil de conseguir y es muy bueno. No te puedes quedar con una foto y ya está. Estás recorriendo ese Londres de esos años 50, 60, esta misma época, a través de los ojos de alguien que está teniendo una observación artística. Pues bien, este paralelismo cambia la fotografía de Larraín por la pintura de Kossoff y tendríamos el mismo resultado. Por eso creo que a la gente que le guste la fotografía le va a gustar Kossoff, porque tiene mejores herramientas o está más acostumbrada esa persona a poder observar y analizar este tipo de obras. De nuevo, como en Auerbach, vamos a ver métodos claramente tradicionales: carboncillo, papel, pintura sobre tabla, pintura sobre lienzo, óleos, métodos de estudio directamente delante del motivo a retratar o a dibujar, aunque luego el resultado sea totalmente distinto, pero siempre va a ser este contraste, una metodología tremendamente tradicional, clásica, arcaica si queremos decir, dentro de la tradición pictórica occidental europea, pero con resultados que son puramente contemporáneos en ese contexto e incluso pues, a día de hoy. Una característica también, para mí es inevitable separar a Auerbach de Kossoff, por eso he hecho este vídeo hoy. No tenía pensado hacerlo y digo, es que no sé, no puedo coger y dejar a este tipo fuera si he hablado de Auerbach, porque es que es obligatorio tocar a los dos. En Kossoff siempre va a haber esa parte totalmente cruda, una exploración mucho menos idealizada, mucho menos colorista, o incluso podríamos decir menos decorativa. No, la palabra no es decorativa, pero sí que hay en Auerbach observamos cierta elegancia en las composiciones, en ese acercamiento más a referencias clásicas como puede ser Giacometti, Goya, el encaje del retrato, cómo lo muestra, cómo lo manipula, aunque comparta cosas con Kossoff. Si quieres llegar al punto más crudo, a esa búsqueda de observación de la realidad y de análisis a través de la pintura, es Kossoff el más apropiado. Es como si estas características comunes Auerbach las vistiese y las hiciese posibles para colgar y para observar o disfrutar desde otros ámbitos, y en Kossoff viésemos todo eso desnudo. Por eso creo que se retroalimentan muy bien estos dos artistas. Y la comparación no solo es interesante porque uno te va a llevar al otro y te va a dar cosas que de uno no está hablando del otro, pero también ayudan a entender el mundo del arte y el reconocimiento en el mundo del arte. Cómo quien se vuelve más crudo, quien satisface menos capas de estas estéticas, pero que al mismo tiempo entendemos que toca un poco más aquello que se quiere tratar, ¿no? Que lo vuelve incluso más real, más crudo, más desnudo, y por lo tanto un mejor sitio, una puerta más abierta aún para poder adentrarnos en estas intenciones que tenían, es menos reconocido, menos degustable y más exigente con la persona que quiere entrar aquí. Entonces esto también es un sacrificio por parte de los artistas que a veces acontecen. Tenemos el ejemplo aquí, hay un vídeo sobre Lee Lozano, un artista conceptual que deja de pintar, como quien dice, ¿no? Creo que ese tipo de inmolaciones, de sacrificios en lo artístico son muy interesantes y muy valientes al mismo tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta ese carácter narcisista del artista, que siempre queremos ser queridos, aceptados por nuestros congéneres, la tribu, los iguales, ser conservados en el tiempo, estas cosas que comentaba en el vídeo anterior, que nos importan tanto y que a veces camuflamos o disimulamos. Y cuando un artista directamente se vuelve una especie de Buda en ese aspecto y se va sacrificando esas capas, porque ya hemos visto que la educación artística de Kossoff no es por incapacidad, no es por desconocimiento. Aquí hay una intención, un propósito que se extiende a lo largo de sus 90 y pico años de vida. Entonces esas características a veces pasan desapercibidas. Yo invito aquí a detener el tiempo y reflexionar un poco alrededor de ello, sobre todo si te dedicas a las artes, porque mucha gente que ves este vídeo es probable que también estés dentro de ese mundillo. Y creo que es una cosa interesante que a veces no vemos bien o simplemente se pierde en el tiempo, ya que, como explicamos, el arte conceptual luchaba contra esto, pero en ocasiones lo que pasó es que no dejó un testigo para que generaciones futuras, una vez muerto el artista o la artista, una vez muerta la obra, pudiésemos llegar a estas relecturas, sino que
se pierde, ¿no? Entonces, a través de la pintura, como por ejemplo la de Kossoff, sí que podemos recuperar ese objeto, esa materialidad y empezar a investigar, andar por allí y, bueno, profundizar un poco más. Otra de las características a destacar de Kossoff es la constancia, esa regularidad, el ver obras de los 60, de los 50 y ver otras obras de los 80, 20, 30 años después y no poder distinguir el periodo prácticamente. Esta es una característica que en lo personal detesto, repudio e incluso considero absurda en los artistas, pero que al mismo tiempo hay cierta fascinación cuando la veo o la observo, especialmente en un artista como Kossoff, que no hace estas decisiones por un motivo puramente comercial, que es donde normalmente encontraremos estas características, es decir, en el mundo profesional, ya dejando la parte bohemia, bonita o intelectual del arte, hay que tocar con ciertas cosas que son, pues eso, pues ya momentos crematísticos. Tú trabajas con una galería, esa galería vende X cuadros o esa institución quiere X lienzos por una manera de pintar, por un estilo que además se reconoce, se convierte en una marca porque estamos en un contexto capitalista y por lo tanto los pintores, las pintoras trabajan como si fuesen marcas propias que son reconocibles mediante signos, repeticiones, series, ¿no? Esa continuidad es casi exigida para poder participar. De lo contrario, si ahora en el mercado está de moda tu pintura, por lo tanto te quieren unas galerías porque saben que van a poder vender aquello, porque no dejan de ser un negocio, y si no entonces sería una ruina, entonces no vale la pena que te cojan, etcétera, etcétera. De repente tú ahora cambias todo aquello y empiezas a hacer cosas distintas. Ese cambio se entiende como una especie de trauma o como una desconexión con el público que te está comprando, que además tiene cada vez más que ver con mecanismos de la moda y del mercado puro y duro, entonces no pierde el sentido. O más que pierde el sentido, no es bien aceptado si no hay una justificación o una campaña de marketing detrás muy fuerte, si el artista o el artista que lo hace no tiene un reconocimiento tan brutal que se le permiten estas jugarretas. Pero cuando todo esto no existe, porque claramente en Kossoff las intenciones de esto pues no parecen muy evidentes, sino que van por otros lados, para mí se puede volver interesante e incluso fascinante en la imposibilidad de que yo en lo personal sea capaz de llegar a eso, ¿no? Para mí la continuidad, especialmente en un contexto contemporáneo, me parece absurda, no la puedo entender, no la puedo comprender. Sin embargo, Kossoff es del siglo pasado, él nace en 1926, si no me equivoco, es un claro ejemplo del siglo XX. Tiene ese ejemplo de la continuidad en la pintura, pero por unos motivos distintos a lo puramente mercantil. Así que es uno de esos pocos casos que es interesante analizar este fenómeno, porque además también se mezcla con lo personal, y yo siempre he juntado este tipo de artistas o de fotógrafos, porque ya digo, lo meto en lo mismo saco, con cierta literatura de segunda mitad del siglo XX. Las personas que van a retratar no son grandes estrellas del ambiente bohemio, del tal, tienen vidas muy cerradas, muy personales, muy íntimas, y sucede un poco como Pierre Bonnard con Martha, sucede con Auerbach, sucede con Kossoff, retratan mucho su ambiente más cercano, al contrario que Lucian Freud, cuyos retratos aparentemente son de su ambiente cercano, pero su ambiente cercano es de una persona pues narcisista popular, aquí con círculos sociales, ¿no? La reina de por medio, el crítico de no sé qué, la persona que no sé cuál. No, en Kossoff vemos una intimidad íntima de verdad, es decir, la misma persona retratada 37 millones de veces, que puede ser pues una muy buena amiga o su pareja, el sobrino, tu mejor amigo, ¿no? Del cual no paras de hacer estudios, retratos, gente que no tiene nada especial ni relevancia, sino que es gente totalmente común y corriente, alejada del mundo del arte probablemente, en la mayoría de los casos. Son motivos totalmente costumbristas, pero que están buscando la verdad o la esencia del ser humano en esa investigación mediante la pintura, lo cual lo vuelve un poco, no es que sea mejor o peor, insisto, pero le da un toquecito de autenticidad que siempre es satisfactorio al poder observar y saber que no se está buscando un truco o un engaño o una especie de reconocimiento personal a través del retrato de alguien popular o influyente dentro de los ambientes culturales, algo que la fotografía especialmente y la pintura han aprovechado muy bien y hoy en día lo seguimos viendo.
Si yo vengo y le hago un retrato a Messi o Ronaldo o a la reina de no sé qué o a lo que sea, siempre tiene una especie de ganancia doble, como si fuese una estrategia de mercado puro y duro, donde todo el mundo sale ganando, donde todos los egos se van llenando y donde al final la búsqueda de esas cuestiones más puramente humanistas se diluyen mucho. Es muy difícil de separar ese gran nombre de ese gran artista que lo está retratando y esa retroalimentación. Al final son obras y momentos bonitos igual, pero la sinceridad que puede esconder el retratar a, pues yo que sé, a tu abuela ahí decrépita 27.000 veces buscando alguna cuestión que ya no, que tiene que ver por ahí con una cuestión más humana, pues siempre es interesante, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí porque no creo que sea mejor o peor. Simplemente es que esto es una característica de Kossoff fundamental. Y por otra parte la destaco porque esa característica renueva o retoma o transforma ese expresionismo que también parecía muerto, un expresionismo que siempre ha tenido tendencias germanas, ¿no? Bueno, pensemos ahora en otro vídeo que tengo por aquí, por ejemplo, de Max Beckmann, donde el expresionismo también es muy estético, ¿no? Composiciones muy bellas, muy organizadas, incluso en ese aparente caos. Hay un esteticismo, una narratividad, un lirismo que vamos a ver continuado, por ejemplo, en Ronald Beckitag, pero que en Kossoff se vuelve crudo, desaparece, es un expresionismo desvestido de nuevo, gris. Es un expresionismo abigarrado que se cae por los lados en las composiciones, que las pinceladas se vuelven como si fuese una masa encerrada en 4 paredes que está intentando salir, que está hirviendo, pero que no acaba de trazar diagonales que dan a entender momentos de composición áurea o separaciones o cosas de este tipo, no. Todo el rato tenemos un abigarramiento donde se palpa el estrés de una ciudad urbana, de una metrópolis, al mismo tiempo que la decadencia o el malestar de las personas interiores. Hay muchas lecturas que le puedes ir dando que no hace falta que yo comente ni nadie porque quedan muy claras, y todo mediante la utilización únicamente de la pintura. Y cuando digo de la pintura es de la materia de la pintura, no de las técnicas, de los trucos, de estas cosas de los pintores, ¿no? Que la parte más técnica, sino utilizando únicamente la pura materia, como si fuese la escultura de un sentimiento a través de este óleo. Estas características que destaco las sumas al reconocimiento banal de los motivos que se van a pintar, es decir, ¿no? Por ejemplo, una catedral de Londres, un colegio de ladrillos rojos en el invierno, una estación de metro, una calle de ciudades que tú puedes pasear, un mercado, un puesto de flores. Son como momentos que tú también vas a vivir, o que has vivido, o que tienes la posibilidad de vivir igual que el artista. No es el retrato del cabaret en mitad de la París bohemio, del tal. No hay ese ambiente de fascinación que nos evoca la imaginería de películas, de novelas, del Gran Gatsby, de no sé qué, ¿no? Ese Hemingway, ese París de Hemingway, esas cosas que veíamos en la bohemia de los años 20 de París y del expresionismo alemán, en ese Berlín también de cabarets. No existe esto. Todo lo que Kossoff trata lo has vivido o lo puedes vivir. Pero lo fascinante no es eso, es que todas las personas ajenas al mundo del arte y a este snobismo que nos rodea siempre, esa intelectualidad, desaparecen, y la gente que está observando los cuadros de Kossoff puede identificarse de una forma brutal, porque es que lo va a volver a vivir una vez y otra. Cada vez que nazca alguien y que tenga un familiar o que dé un paseo un día gris de invierno triste o un mundano o alegre porque hay unas flores que van a contrastar con ese día anterior, esa cotidianidad que en el arte a veces desaparece o queremos hacer desaparecer, Kossoff insiste en presentártela una y otra vez, recordándote que el arte, la pintura, no son momentos excepcionales, no únicamente son grandes obras maestras, sino que también es esa rutina diaria que escondemos la gente que nos dedicamos a la cultura como si no existiese, como si el estar triste o el estar contento no formasen parte de simplemente rutinas, de obsesiones, de dependencias emocionales, dependencias físicas, de aspectos mundanos muy trillados, como puede ser el que alguien escriba, ¿no? Un novelista o una escritora que una vez lanza ese libro y es leído o activado por alguien, parece un universo propio que esconde una vida fascinante, como características que le atribuimos mediante los mitos románticos a quien lo ha hecho, como si fuesen grandes aventureros, personas con vidas excepcionales, y de repente te encuentras que no,
que a lo mejor la rutina de esa persona que ha escrito ese libro tan fascinante para ti es leer, comprar un periódico, tomar un café, coger un transporte público durante 2 horas en una ciudad lluviosa y aburrida, este tipo de cosas en las cuales se expande el tiempo y de repente alguien se muere, o simplemente ese día querías un croissant y se han acabado y no hay, y ese tipo de cositas a veces desaparecen y es lo que nos unen a todas las personas realmente. Estoy aquí condensando un montón de cosas, yo creo que se puede entender bastante bien, pero si sabemos observar desde este punto de vista, vamos a ver que Kossoff es un artista muy, pero que muy interesante. Lo dejo por aquí, creo que he dicho bastantes cosas. Para un artista que no necesita que le digan nada, simplemente es una invitación a que lo descubras, a que también lo compares y lo complementes con Auerbach, el vídeo anterior que he publicado o el anterior del anterior, y que nada, si no lo conocías que le hayas descubierto y si lo conocías que tengas una mejor visión y una mejor lectura. En Madrid, en el Thyssen, creo que puedes ver algunas obras suyas, ahora no recuerdo bien cuál era, pero estoy seguro que sí porque yo lo he visto. Y bueno, espero que lo hayas disfrutado y que te gusten este tipo de vídeos. Ya sabes, puedes comentarme qué te ha parecido, si ya lo conocías, si te pasa este tipo de lecturas dentro de tu persona, ¿no? Cuando ves cuadros, cuando vives, o si te dedicas al arte, si le das importancia a esto, y sobre todo que contestes a esa pregunta: ¿qué es para ti el arte? ¿Un vehículo para entender el mundo o una sustancia simbólica? Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, los últimos minutos del canal los dedico a temas más del el propio canal o más personales. Y en el vídeo anterior ya había comentado que estaba en un momento emocional un poco así más difícil porque me habían pasado cosas, etcétera. Y bueno, decir que mucha gente se ha preocupado porque al final esto es como una comunidad, una familia o esa serie de características que a mí me interesaban tanto explotar a nivel artístico desde las redes, que es una obsesión que tenía desde hace tiempo y que no podía plasmar en la pintura. El cómo tocar lo que yo entiendo como contemporáneo a través del arte y al mismo tiempo sentirme liberado de las cargas que son participar profesionalmente en el mundo del arte. Es decir, pues trabajas con una galería, trabajas con instituciones, trabajas con proyectos y es difícil separar o establecer límites claros entre lo que puede ser una investigación artística lo más liberada posible de ataduras y lo que es un proyecto que debe llevarse a cabo, que tiene unos costes, que hay más gente implicada y que acaba siendo una responsabilidad, que al final hay un negocio detrás en la mayoría de ocasiones, siempre, y que bueno, pues esas cosas a veces no permiten ni son el espacio apropiado para generar lo que yo entiendo como arte contemporáneo. Aquí lo he conseguido hacer desde mis intenciones y mis pretensiones y agradezco mucho que además tenga un componente humano de retroalimentación. Por eso, bueno, pues la gente que estaba preocupada por mí o por esas cosas, que sepáis que estoy muchísimo mejor y con muchísima ilusión para retomar un montón de proyectos que pues cuestiones personales no había tenido tiempo de lidiar y gestionar porque ya mi propia vida en sí a nivel profesional pues es caótica por el tema del trabajo del arte y todas estas cosas, ¿no? Hacerlo viable y bueno, pues ya iré diciendo cosas, pero en principio pues mi intención es poder sacar el libro de Fez, el fotolibro olfativo de aquí poco. También decir que esta semana vamos a tener un directo con Aleix Gordo sobre Akira y Katsuhiro Otomo, que quedó la segunda parte. Y esto será el domingo. Bueno, claro, no importa porque a veces estos vídeos los va a ver gente después, pero si alguien lo está viendo, que estad atentos. El domingo a las 9 de la noche haremos ese directo y la semana que viene subiré un vídeo sobre cine, que es un tema muy poco tocado en el canal, pero creo que ese directo, no es un directo, es una charla con el feo de la Filmoteca Maldita, que yo creo que es el mejor canal de cine que hay en YouTube en lengua española, así que será un placer poder publicar un vídeo así. Por lo demás, para la gente que os guste la historia o los temas de historia precolombina o que tenga que ver con Sudamérica, voy a publicar una serie que tiene que ver con Colombia y con investigaciones que estoy trabajando en ellas también muy gordas. Y por otra parte, pues en un tiempo acabaré la novela gráfica que llevo años haciendo, porque le he vuelto a meter caña y bueno, tengo muchas ganas de ir compartiendo el proceso. Si quieres saber más sobre este tipo de cosas, de lecturas que recomiendo o de este tipo de cuestiones más personales, me puedes seguir en Alejandro Acosta en todas las redes sociales. Dejo siempre aquí abajo los links en la descripción y recordarte que esto lo tienes en formato podcast en todas las plataformas también, gratis, etcétera. Si te suscribes a la membresía siempre vas a ver estos vídeos con 1, 2, 3 días antes, con anterioridad, aunque luego se publiquen libremente, y además luego tienes vídeos privados que tenemos en la comunidad de temas mucho más específicos, más frikis,
que siempre, pues bueno, a quien le interese mucho estos temas, ese es el premio o la gratitud a poder apoyar el canal de esta manera. Muchas gracias, ha llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.